Amados hermanos y hermanas en Cristo, en el capítulo 1 de la carta a los Romanos, Pablo escribe lo siguiente: porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se han visto claramente siendo entendidas por medio de lo que ha sido hecho, es decir, por todo lo creado. Tal como menciona el pasaje, hay muchos ejemplos asombrosos en la naturaleza que prueban de forma irrefutable la existencia de Dios. A diferencia de los animales, Dios le dio al ser humano la capacidad de pensar y entender. Si es sensible, verá el obrar del Dios vivo a través de la providencia de la naturaleza y se dará cuenta de la sorprendente gracia de Dios. En el capítulo 12, verso 24 del Evangelio de Juan, Jesús, hablando de las leyes de la naturaleza, nos enseña una reveladora verdad a través de una parábola. La expresión, si un grano de trigo cae en la tierra y muere, da mucho fruto, es parte de las leyes de la naturaleza conocidas y reconocidas por los agricultores e incluso por aquellos sin experiencia en ese campo. Sin embargo, este versículo contiene un profundo significado espiritual. Jesús se refería a sí mismo cuando habló de un grano de trigo, y significa que el Señor vendría a esta tierra para morir y que por medio de su muerte daría numerosos frutos. Al igual que el Señor, usted también podrá dar mucho fruto si muere a sí mismo, es decir, a su ego, de acuerdo con la voluntad de Dios. Espero que estos mensajes los ayuden a dar mucho fruto en su vida de fe y lleguen a ser creyentes convencidos y convertidos que agraden a Dios. Hermanos, para que una semilla brote, se requiere de agua, temperatura y aire en proporciones adecuadas. Si se dan estas condiciones, dentro de la semilla se activará un proceso metabólico de transformación. La semilla expandirá su embrión y la raíz crecerá. Se anclará en el suelo, absorbiendo agua y dará signos de vida. Sin embargo, lo importante es recordar que para que una semilla brote y eche raíces, debe morir por sí sola. Las semillas contienen nutrientes. Después de que la semilla brota y echa raíces, absorberá nutrientes del exterior. Pero antes de eso, la semilla tiene que echar raíces y desarrollar el primer par de hojas, con sus propios nutrientes. Por eso, para que una semilla actúe como fuente de nutrientes, deberá morir y perder su forma original. Pero eso no es todo. A partir de la muerte de la semilla, una nueva vida brotará y producirá fruto. A pesar de que pueda estar familiarizado con esta transformación propia de la naturaleza, este proceso resulta ser algo misterioso. A primera vista, las semillas parecen estar sin vida. No obstante, dentro de un ambiente apropiado, la semilla cobrará vida. Al morir por sí sola, una nueva vida nacerá y producirá mucho fruto. A través de este proceso, podrá sentir la divinidad de Dios. Este principio también se relaciona con su crecimiento en la fe. Ahora, ¿se imagina qué sucedería si la semilla no muriera a pesar de tener las condiciones apropiadas para germinar? Si una hoja brota, pero la semilla no muere por completo, carecerá de los nutrientes necesarios para crecer adecuadamente y al final se extinguirá. Estas leyes de la naturaleza se aplican igualmente en el mundo espiritual. Como ya mencionamos, un grano de trigo representa al Señor Jesús. Quizás se pregunte, ¿a qué nos referimos cuando decimos que el Señor, representado por un grano de trigo, murió por completo? Para explicar esta simbología, citaremos algunos pasajes de la Biblia. El capítulo 53 de Isaías señala: ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones
molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Hermanos, Jesús no había pecado. Fue a la cruz por voluntad propia. Incluso pudo haber renunciado a la cruz. Si el Señor se hubiera quejado o guardado algún tipo de resentimiento, por mínimo que fuese, mientras estaba siendo crucificado, o si le hubiera reclamado al Padre por haberlo abandonado o por el castigo que estaba recibiendo sin razón alguna, no hubiera sido una muerte total y completa. En otras palabras, no hubiera sido el sacrificio expiatorio perfecto como paga por nuestros pecados ante Dios. A esto me refiero cuando digo que el Señor debía morir por completo, tal como lo hace un grano de trigo, para dar mucho fruto. Y así fue el Señor. Como un cordero, fue llevado al matadero, y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco él abrió su boca. Jesús soportó en silencio todo ese sufrimiento. Aunque padeció injustamente, porque era inocente y no había pecado, no abrió su boca, tal como una oveja que va en silencio a la muerte. Lo normal sería que alguien sintiera odio y dolor si otros intentan incriminarlo de algo que no ha hecho o trataran de hacerle daño sin razón aparente. Y los siguientes versículos añaden: por medio de la opresión y del juicio fue quitado. Y respecto a su generación, ¿quién la contará? Porque él fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la transgresión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, y con los ricos estuvo en su muerte. Aunque nunca hizo violencia, ni hubo engaño en su boca, con todo eso el Señor quiso quebrantarlo y lo hirió. Cuando se haya puesto su vida como sacrificio por la culpa, verá descendencia, vivirá por días sin fin, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. La muerte de Jesús fue parte de la providencia de Dios. Dios mismo entregó a su Hijo para que muriera. No obstante, no fue porque Jesús era un pecador. Todo lo contrario, lo entregó por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que permitió que su Hijo muriera crucificado para perdonar los pecados de toda la humanidad. Sin embargo, el gentío, al borde de la cruz, no sabía esto. Y lo juzgaron, condenaron como un pecador, sin saber que la muerte de Jesús era por amor a toda la humanidad. Pero el Señor no guardó rencor alguno. En cambio, cumplió calladamente la voluntad de Dios y se enfrentó a la muerte absoluta, resucitando al tercer día y convirtiéndose en nuestro Salvador. Morir cada día al ego, eso es lo que tenemos que hacer. A través de la muerte de Jesús, la voluntad de Dios y su providencia se cumplieron. Infinidad de almas se han transformado de pecadores en justos y van al cielo. No obstante, para producir este abundante fruto, el Señor tuvo que morir por completo. Y no fue una muerte sencilla. Incluso antes de la crucifixión, Jesús soportó toda clase de humillaciones y sufrimientos en manos de aquellas criaturas que Dios mismo había creado. Lo escupieron, lo golpearon, lo azotaron, le pusieron una corona de espinas, le clavaron las manos y los pies y lo sometieron a todo tipo de burlas y vituperios. Pero a pesar de toda esa vergüenza, Jesús llevó la cruz sin queja alguna y murió por completo a sí mismo. Y fue porque el Señor estaba convencido de que si un grano de trigo caía a tierra y moría, daría mucho fruto y que infinidad de almas se salvarían a través de su muerte. Por eso tuvo gozo incluso frente a esta clase de muerte absoluta. El capítulo 12 de Hebreos nos lo dice: fijando nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo
puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El gozo puesto delante de él se refiere a la alegría que se experimenta cuando el pecador que va camino de la muerte eterna en el infierno se salva. Es la alegría que uno siente por hacer feliz a Dios al cumplir su voluntad. También es el gozo del Señor que llegó a ser Rey de Reyes y Señor de Señores a través de su propia muerte. Hermanos, quizás se pregunte, ¿en qué áreas debe morir? Primero, debe morir a su ego, o yo, y es porque su ego difiere de la verdad, de la palabra y del corazón de Dios. La mayor parte de su ego se origina en la falsedad que le han inculcado durante su vida en este mundo. Desde que nace, el ser humano aprende de sus padres, familiares, profesores, amigos, etc. Adquiere conocimientos, forma hábitos y asimila valores basados en lo que ven, escuchan y viven o experimentan de la escuela, con los amigos o vecinos. Y todo ese conocimiento, hábitos y valores acumulados forman su ego o yo. Sin embargo, como el yo de cada uno se moldea en base a lo que ha asimilado o captado de diferentes personas, entornos y enseñanzas, su forma de pensar y lo que considera como correcto también difiere. Gran parte del conocimiento que ha moldeado su ego o yo se contradice con la verdad. Los modales, el sentido común y la escala de valores de cada uno también pueden variar según su país y etnia. Por ejemplo, cuando 10 personas se reúnen, cada uno tiene su forma de pensar diferente. Incluso si pensaran casi lo mismo, podrían cambiar si eso no los beneficia. Por eso, es importante no insistir en que su opinión o lo que piensa sea siempre lo único correcto. Usted puede pensar que algo es un acto de cortesía, pero otros pueden pensar que no lo es. Incluso, a pesar de que no lo entienda, desde su perspectiva o punto de vista, es posible que tenga una buena razón para no estar de acuerdo con usted. Antes de conocer la verdad, le resultaba difícil entender a los demás. Fácilmente los juzgaba, discutía e incluso se resentía u odiaba. Y es porque vivía sin morir a su ego. Gran parte del conocimiento que ha aprendido y muchas de las ideas que considera correctas son erróneas, si las compara con la verdad, esto es, con la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios es la verdad eterna e inmutable. Ahora, no crea que al aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, todo ese conocimiento mundano aprendido en el transcurso de su vida cambiará inmediatamente por arte de magia. ¿O acaso cree que solo por el hecho de haber sido cristiano por muchos años se ha despojado de todo su ego y se ha transformado conforme a la palabra de Dios? No, eso no es así. Esto es un proceso, incluso después de haber discernido la realidad de su ser interior por la palabra. Deberá esforzarse para hacer morir gradualmente su ego o yo. A la mayoría no le agrada atravesar por este proceso. Por eso, su ego permanece vivo y activo, y eso lo lleva a incubar malos sentimientos y resentimientos. Incluso en la iglesia, los pensamientos de cada uno difieren enormemente. Algunos ven y cuestionan el comportamiento de otros, y no se dan cuenta que ese marco de pensamiento analítico proviene y se origina de su propio criterio. Odian y albergan malos sentimientos. Este es el funcionamiento de su ego o yo. Sin embargo, hay quienes son como algunas semillas que se niegan a morir y a perder su forma, por eso no pueden dar frutos perfectos. Ahora bien, para morir a sí mismo, lo primero que debe hacer es resistir el pecado. Al aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, comenzará a conocer a Dios y la palabra de verdad tocará la puerta de su corazón. Cuanto más abra su corazón, más se enraizará la verdad en su ser. Aquí es cuando se inicia la lucha contra el pecado. Y es porque la verdad, que es la palabra de Dios, y lo que ha moldeado su yo, chocan. No obstante, si tiene fe, podrá negarse a sí mismo,
ya que tendrá la firme convicción de que la palabra de Dios es lo único correcto y no sus pensamientos y teorías. Obedecerá y actuará de acuerdo con la verdad y no por su marco mental de pensamiento ni por lo que siente. Aceptará que la palabra de Dios es correcta y vivirá de acuerdo con ella. La pregunta es, ¿lo ha hecho así? Si mantiene su parte almática viva y dominante, insistirá en imponer su propio criterio o su ego. Incubará malos pensamientos como resentimiento hacia los demás, guiado por falsas percepciones de su alma. Y como sentirá que han herido su orgullo, se enfadará con los demás. Esta es la evidencia de que su ego está vivo. Morir a esto es romper su ego. Les voy a compartir algo personal, y es cómo enfrentó nuestro pastor este proceso de morir a sí mismo y de crucificar su ego. Después de que Dios lo había sanado de todas sus enfermedades, comenzó a leer la Biblia y halló este versículo en el que Dios le pedía amar incluso a sus enemigos. Mientras leía la palabra, se percató que su ego y forma de pensar entraban en conflicto con la Biblia. ¿A qué me refiero? Estando enfermo por 7 años, la familia de su esposa lo maltrató y despreció. Eso hizo que incubara contra ellos un odio recalcitrante en su corazón, y lo único en que pensaba era la forma de vengarse en cuanto sanara. Este resentimiento se volvió una obsesión en su vida. El odio llenaba su mente. Sin embargo, al leer la Biblia, empezó a conocer a este Dios de amor. Dios lo había sanado y lo había librado de la muerte. Y se propuso obedecer ese mandamiento de amar incluso a sus enemigos, porque era lo correcto de hacer. Con esta determinación, oró, reconociendo primero que tenía odio y deseo de vengarse. Y le pidió a Dios que lo ayudara a eliminar esos malos sentimientos. Sin embargo, esos sentimientos tóxicos no desaparecieron de inmediato. Ese resentimiento lo había acumulado por mucho tiempo, pero jamás se rindió. Oraba constantemente, quebrantándose en lágrimas, examinando su corazón con la palabra de Dios. Y por esa perseverancia, Dios hizo que el odio y resentimiento desaparecieran. Escuchó la voz del Espíritu Santo que le pedía ponerse en el lugar de la familia de su esposa y tratara de entenderlos. Al hacerlo, pensó que era comprensible que hubieran reaccionado tal como lo hicieron en su contra. Su esposa era la hija menor de la familia. Recién se había casado con él y ya tenía que trabajar como si fuera la cabeza de familia para mantener la casa. Entonces, entendió por qué lo habían odiado. A medida que se ponía en el lugar de la familia de su esposa, los llegó a entender y por su perseverancia en la oración pudo librarse de ese odio y resentimiento. Esto es lo que significa morir a sí mismo. De esta manera deberá arrancar toda raíz de maldad y de malos sentimientos y reemplazarlos con la verdad. El versículo 4 del capítulo 12 de Hebreos enfatiza, pues todavía no han resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Este pasaje detalla lo feroz de la lucha que debe enfrentar contra el pecado para eliminar toda huella de falsedad de su corazón. La falsedad que se ha enraizado en su ser no se puede quitar simplemente arrepintiéndose 1 o 2 veces u orando un par de días o una semana. Requiere de esfuerzo y determinación para clamar al orar. Cuando persevera por resistir al pecado, Dios reconoce ese empeño y envía gracia y el bautismo de fuego para quemar esa naturaleza pecaminosa y así pueda desechar todo pecado. Con la ayuda del Espíritu Santo podrá extirpar la naturaleza pecaminosa que lleva dentro y empezar a reflejar el corazón del Señor en su vida diaria. En la medida en que se despoje de la naturaleza pecaminosa que está impregnada en su cuerpo, lo espiritual primará más en su ser que lo carnal. El capítulo 8 de la carta a los Romanos lo enfatiza, porque si viven conforme a la carne, han de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las prácticas de la carne, vivirán.
Esto es lo que significa morir al yo o al ego. Cuando un grano de trigo muere, su interior proporciona nutrientes y su cubierta desaparece sin dejar rastro. Del mismo modo, es importante que su yo se transforme en verdad, que se elimine todo parámetro mental o criterio de autojusticia y de bondad. Solo entonces llegará a ser una nueva criatura que se ha despojado de los viejos hábitos. La segunda carta a los Corintios nos lo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El autoconcepto de justicia y los patrones de pensamiento y de comportamiento son viejos hábitos mundanos que lo han moldeado. Entonces, si acepta a Jesucristo como su Salvador, necesitará transformar todo su ser a la verdad, escuchando la palabra de Dios. Es importante reconocer que no todo lo que cree o dice es correcto. Hay cosas que pueden serlo y otras no. Como solo la palabra de Dios es la verdad, su ego y las experiencias de vida que lo han moldeado deben transformarse conforme a la palabra de verdad. Si desecha incluso las áreas que no son necesariamente pecado, sino patrones negativos de comportamiento, podrá morir completamente a su ego y será lleno solo del Señor. Cuando muere cada día y únicamente la verdad llena su corazón, cosechará abundante fruto y dará gloria a Dios. Con esto concluyo. El apóstol Pablo dijo en el capítulo 2 de Gálatas, «Con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí». Hermanos, sabemos y somos muy conscientes de la infinidad de frutos que dio el apóstol Pablo, quien murió totalmente a su ego y vivió solo por fe. Les pregunto, ¿en qué medida han muerto a sí mismo y cuántos frutos han dado? Cuanto más muere, más frutos darán. Los que han crucificado a su carne con sus pasiones y deseos habrán llegado a la medida de la plenitud del Espíritu completo. Examine su vida y pregúntese, ¿en qué medida ha llegado a ser un grano de trigo que desea morir? ¿O si ha permanecido como un grano de trigo duro porque no quiere morir a sí mismo? Si realmente tiene la esperanza viva por llegar al cielo y anhela la mejor morada en el reino de Dios, deberá morir cada día a sus pasiones carnales. Entonces renacerá como espíritu. Así que, hermano, no dude, no tenga miedo a morir. En la segunda carta a Timoteo leemos, «Fiel es esta palabra, si morimos con Él, también viviremos con Él». Oro en el nombre del Señor para que cada día muera por completo a sus pasiones y criterios egoístas y resucite con un corazón bueno y espiritual y produzca abundantes frutos espirituales. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tu mano sobre todos los que están recibiendo por fe esta oración a través de enlace. Manifiesta tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dales la fe para que puedan creer y aleja todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos toda carga y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo todo dolor y limpia todo órgano interno, nervio y célula. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Sana toda enfermedad incurable, endémica, incluida la malaria, que toda enfermedad contagiosa, resfriado, tos, fiebre y gripe desaparezcan. Protégelos de toda clase de virus e infecciones. Límpialos de todo tipo de cáncer, cáncer de estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, a la próstata, al colon y cáncer de piel. Sana toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, tiroides, ginecopatía, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, diabetes, enfermedades cardiovasculares, afecciones a la piel y toda infección. Líbralos de todo tipo de discapacidad motriz, poliomielitis, derrame cerebral, artritis y lumbago. Que toda clase de dolor a la espalda, migraña y neuralgia desaparezcan. Libéralos de toda enfermedad mental, de toda epilepsia, autismo, depresión, trastorno bipolar y neurosis. Que toda parte paralizada recupere su movimiento y que los cojos y tullidos se levanten y caminen.
Sana a los que tienen problemas en la vista y el oído, que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Líbralos de todo tipo de accidente, restaura todo hueso fracturado, regenera toda parte quemada de su cuerpo. Que la sensación de ardor y de calor desaparezcan y que no queden cicatrices. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcóticos o sustancia tóxica. Renueva todo tejido y célula muerta. Que los muertos vuelvan a la vida. Concede la bendición de concebir a los que no pueden tener hijos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, astutos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de oscuridad y de maldad y que tu luz descienda sobre tus hijos. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad, que sus almas prosperen, tengan salud y sus familias sean evangelizadas. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Protege a tus hijos de todo accidente y guarda sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo y sus huestes celestiales. Y que todo lo que hagan, lo hagan para tu gloria. Manifiesta tu poder para que con toda confianza puedan testificar que has respondido a sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.